Buenas, 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 cuarto, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Tanto tiempo nos volvemos a encontrar después de varios días, varias semanas, en las cuales, bueno, antes de que empezaran las vacaciones de invierno, tuvieron esa semana en la cual nos pudimos encontrar. Seguramente hayan visto el video en el Instagram del colegio, donde nos pudimos encontrar todos los cursos. Bueno, después vinieron las vacaciones de invierno, como decía, y hasta ahora no tuvimos ningún encuentro, ya que bueno, los profes nos vamos organizando para que ustedes puedan tener bien ordenadas las tareas de todas las materias, ¿sí? Nos tenemos que seguir cuidando, lamentablemente. Obviamente la cuarentena va cambiando, la cuarentena va teniendo sus ajustes a medida que pasa el tiempo, pero bueno, lamentablemente hasta no tener mucha certeza sobre la situación seguimos igual, y seguramente con el tema de la escuela, con el tema del colegio, sigamos un tiempito más así. Lo que vamos a ver ahora es, teniendo en cuenta el mismo tiempo histórico que estábamos trabajando en la primera parte del año, más o menos lo que sería finales del siglo XIX, que ustedes trabajaron la parte de historia argentina y lo hicieron muy bien. Ahora nos vamos a adentrar en lo que es el fenómeno de lo que es el denominado, a ver si va a aparecer por acá, el denominado imperialismo. Nos vamos a adentrar en lo que es la parte de historia mundial, pero específicamente vamos a ver qué es lo que sucede con el continente africano. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver África en todo esto? ¿Qué tiene que ver África en todo el contexto internacional? Lo que vamos a ver en el desarrollo de las últimas décadas del siglo XIX para las grandes potencias, obviamente estamos hablando de Europa, todas las grandes potencias se están peleando a ver quién es la mejor. O sea, quién tiene supremacía. ¿Qué es tener supremacía? Tener el mayor poderío internacional. Y una de las cosas que van a hacer, pero para no entrar en una guerra mundial, vaya paradoja porque después sí va a suceder y vamos a ver por qué, es repartirse todo el territorio del continente africano. Sí, así como lo escuchan. Europa se va a sentar en una mesa con sus grandes líderes y se van a poner de acuerdo en repartirse el territorio del continente africano, que ya tenía sus países, pero por su poderío económico, su poderío militar, van a repartirse todo este territorio. ¿Y por qué piensan ustedes que se lo van a repartir? Claramente por los recursos naturales. Se van a poner de acuerdo en una conferencia, en una reunión que se va a dar en Berlín, en Alemania, donde literalmente, como les decía, se sientan a repartirse este continente. Lo que vamos a ver ahora es un video en el cual yo los voy a ir viendo con ustedes y vamos a ir haciendo algunos paradas en este video para que vayamos viendo la cantidad de datos importantes, pero de una manera muy dinámica y muy simple para entender por qué el fenómeno de África. ¿No les llama la atención también que hoy con el tema del coronavirus de África no se hable absolutamente nada? África es el continente marginal de nuestro mundo y vamos a ver que muchos de los problemas que se van a ir suscitando a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo con el término genocidio. ¿Qué es el genocidio? Es la eliminación sistemática de un pueblo en particular, por ejemplo el judío, como hace Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, se va a dar muy presente en el continente africano. Algunos datos nos va a mostrar este video, pero bueno, sin más vuelta y sin más dilaciones, como se diría, sin más aportes que podamos hacer hasta ahora, esta es la introducción del tema que ustedes van a trabajar ahora, que referido a la historia mundial es el imperialismo, cómo Europa decide en un momento apropiarse literalmente del continente africano y repartírselo, cambiarle los nombres, cambiarle la nacionalidad, hacer un corte en la cultura de estos pueblos. Ahora lo vamos a ver particularmente en el video que les decía a continuación. Vamos a verlo. El video se llama El reparto de África y el porqué de sus fronteras son injustas.
¿Alguna vez pensaste por qué hay tantas líneas rectas en las fronteras? Fíjense el mapa de África. ¿O cuál es la identidad e historia común de algunos de los países africanos? A continuación te contaremos las mayores curiosidades de los límites trazados en el continente y por qué las fronteras africanas esconden grandes injusticias. Pero antes te invitamos a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Mediante un aporte mensual podrás apoyarnos. Siempre te meten para que el chivo ahí, creciendo ¿no? de manera independiente. El poder y además aportar. Acceder a algunos Pero es muy bueno el contenido que extra y hacen. participar de encuestas. Es interesante. A la distancia y por ignorancia muchas veces se habla de África como una unidad. Sin embargo, existen enormes diferencias entre países como Túnez, Etiopía y Namibia, por ejemplo. Una de las cosas que realmente dice acá, uno piensa en África y dice el continente africano. Uno piensa en países propiamente dicho de lo que es el continente y es muy difícil imaginarse la gran cantidad y variedad que tiene, ¿no? Entonces, pero lo que plantea que es verdad, hay una gran diversidad, no solamente de culturas y naciones y de tribus, especialmente, sino de aspectos geográficos, aspectos del paisaje. Nada tiene que ver Túnez con Etiopía, con Namibia, en fin, pero eso no es lo particular del video, sino nos está adentrando de lo que son características generales de este continente. Nos encontramos con climas, idiomas, todo distinto. Muy distintas. Y hasta las distancias son Fíjense enormes. lo que muestra ahora. Por ejemplo, Rabat y Ciudad del Cabo están separadas por casi 8.000 kilómetros. Unos 600 más que los que separan a la Ciudad de México. Ahí podemos de Buenos dimensionar. Aires, y más del doble que la distancia que hay entre Lisboa y Moscú. Al ver un mapa político del continente podemos pensar que las fronteras tienen siglos de historia o que se trazaron a medida que crecieron los pueblos. Antes de seguir, fíjense, ahora lo voy a decir igualmente, fíjense, espero que se vea el cursor, cómo son los límites en el continente africano. Son líneas rectas. Parece que una persona agarró, cualquiera, el continente, agarró una regla de 20-30 centímetros como usamos en la escuela y empezó a dividir. Literal. Nada tiene que ver, como se pueden fijar acá, fíjense en el continente americano, que los límites son más, tienen que ver más con la geografía del lugar. Acá vamos a ver puntualmente dato histórico y dato geográfico, así que a prestar atención. Vamos a ir, uy, me fui para adelante, no. Vamos entre Lisboa y Moscú. Al ver un mapa político del continente podemos pensar que las fronteras tienen siglos de historia o que se trazaron a medida que crecieron los pueblos, pero esto no fue así. A fines del siglo XIX se produjo el llamado Reparto de África. En la ciudad de Berlín se reunieron 7 países europeos: Francia, España, Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia y Bélgica. En solo 3 meses, entre 1884 y 1885, hicieron un rompecabezas. Estas 7 potencias se repartieron casi todo el territorio africano. Es decir, un grupo de europeos se dividió el continente sin tener en cuenta ni siquiera la opinión de los habitantes ni de los pueblos que existían allí. Antes del reparto existían 2 estados independientes estables. Solo 2. Uno era Liberia, que había sido colonia de Estados Unidos y tenía casi medio siglo de independencia. Siempre Estados Unidos el otro metido. Era Abisinia, que hoy conocemos como Etiopía. En la conferencia de Berlín se respetó la independencia de Liberia, pero no la de Abisinia. Estaba planteado que quede en manos italianas, pero los etíopes resistieron la invasión y mantuvieron su independencia. De esta forma, todo el resto del continente quedó en manos de esos 7 países. Francia se quedó con Argelia, Túnez, parte de Marruecos, las grandes regiones de África Occidental francesa y África Ecuatorial francesa, Djibouti, Madagascar e Islas Comoras. Los británicos ocuparon Egipto, Sudán, África Oriental Británica, Somalilandia, Rodesia del Sur, Norte, Nigeria, Mauricio y las actuales Sierra Leona, Gambia, Ghana, Botsuana, Sudáfrica y Malawi. España, que ya tenía menos colonias, mucho menos se va a quedar España. Marruecos y de Sahara Occidental, además de Guinea Ecuatorial. Portugal, por su parte, controló las actuales Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Alemania llegó al continente dividido en 3 Alemania lo que regiones: gana. occidental, oriental y sudeste. Incluía grandes países actuales como Camerún, Namibia, Tanzania y parte de Nigeria. Italia se quedó con las actuales Libia, Somalia y Eritrea. Y finalmente, Bélgica se quedó con una gran región en el centro del continente, el Congo belga. Aunque en realidad el territorio fue una propiedad de su rey, que realizó una explotación de los recursos por medio de indígenas esclavos y un genocidio en el que murieron entre 5 y 10 millones de personas.
Fíjense lo que dice ahí, genocidio, se los defino en pocas palabras. Es la eliminación sistemática de un pueblo o de un grupo de personas por parte del Estado, en este caso por parte de Bélgica. ¿Saben cuántos judíos mató Hitler en la Segunda Guerra? 6 millones. ¿Alguien sabía del genocidio de los habitantes del Congo belga? ¿Es conocido? Seguimos viendo el video. Esta división, realizada lejos de África, no respetó la historia de los pueblos. Además, dio lugar a fronteras fijas que poco tenían que ver con la realidad local. Fíjense esa frontera. Es un alambrado como si fuese una cancha de fútbol. Es como si pusieran un alambrado en la 520, ¿no? Y de un lado, a partir de ahora se llame Abasto 1 y del otro lado Abasto 2, en el cual esas fronteras van a estar militarizadas y nadie podía pasar del otro lado. De un día para el otro tenías una nacionalidad distinta, tenías que responder a un gobierno distinto, obviamente impuesto, y que ibas a estar a la sombra de un país que se había repartido todas estas regiones, ¿no? Un poquito para Bélgica, un poquito para Francia, un poquito para Alemania, y la gente como que no entendía qué pasaba. ¿Cuál es el problema? Que en esta región, como podemos ver en esta imagen, quizás esa frontera está partiendo una tribu, una región, un grupo de personas que pueden tener una filiación familiar entre ellos justamente, o pueden tener una identificación cultural que un día para el otro se las cortaron, se la eliminaron. Y ahí empieza el conflicto de las guerras civiles en África. Seguimos. Con el paso del tiempo, Fíjense. estos límites no solo no se modificaron, sino que se fortalecieron. En la Protestas, década de obviamente. 1960 se produjo un boom de independencias y surgieron muchos de los países que conocemos hoy. Eso ya lo vamos a Para ver más evitar nuevas adelante. guerras, se optó por respetar los viejos límites coloniales. De esta forma, hubo pocas modificaciones en el Nada, mapa no se político. modifica nada. Una de las más relevantes es la separación de Eritrea. En 1993 logró la Fíjense, independencia de Etiopía país muy tras joven, años de guerras. pero hay más. El otro gran cambio es la división de Sudán. En 2011, tras 2011, un referéndum, nació Sudán del Sur. 9 que aún años de hoy vida. Es el país más joven del mundo. Claramente. Pero esos límites trazados en Berlín y vigentes aún hoy guardan algunas rarezas. Fíjense lo que pasa con esto. Veamos, por ejemplo, Datos el curiosos. caso de Gambia. Este país se encuentra totalmente rodeado por Senegal y se extiende unos pocos kilómetros hacia cada margen del río Gambia. Si yo les estoy diciendo, ¿no? El video les va comentando que producto de esta separación, estos límites absolutamente arbitrarios, se producen guerras civiles que hasta el día de hoy continúan. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué hoy vemos en la ciudad de La Plata muchos adultos jóvenes de 20 a 35 años en las calles vendiendo relojes, vendiendo anteojos? ¿Por qué creen que vienen de Senegal y de Gambia? Les dejo la pregunta. Es que esa zona había sido ocupada por los británicos, quienes la quisieron mantener. O Namibia, que en el norte de su territorio se extiende de forma muy extraña hacia el este. La explicación es que los alemanes querían unir sus posesiones que estaban en ambas costas. Por eso es que se dieron otros territorios para que Namibia llegue hasta el río Zambeze. Pensaron que desde allí podrían llegar hasta la actual Tanzania, aunque no lo lograron, ya que es un río de muy difícil navegación. Esta rareza en el mapa nos deja a unos 2 Fíjense, kilómetros en 2 de una kilómetros, cuádruple frontera entre países, 4 algo que no fronteras. existe en todo el mundo. También podemos rescatar el caso de Cabinda, que es un pequeño exclave de Angola. Esta región tiene reservas petroleras. Estados Unidos Para algunos así, poco tiene que ver se frota las culturalmente manos. con el resto de Angola, por lo que han reclamado su soberanía. A su vez, los límites han separado lo que estaba unido. Es el caso de los Tuareg. Fíjense, eso es una tribu, los Tuareg. Ahora van a ver que la división arbitraria que tenemos, ¿sí? Ahí voy con el mouse, fíjense. Ahora van a ver qué países son. Una sola tribu fue dividida por fronteras en varios países. Eso llevó a conflictos que todavía no se pudieron subsanar. Fíjense.
El pueblo está dividido en la actualidad en 5 países: Mali, Burkina Faso, Argelia, Níger y Libia. Aunque lo cierto es que en el medio del Sahara son muy pocos los hitos que marcan los límites. Aparte en la mitad del Sahara, en la mitad de la nada. Lo que vemos muy fijo en un mapa no se condice del todo con la realidad, en donde las líneas son más permeables. ¿Qué quiere decir con esto? Si volvemos al mapa, sí, alguien agarró, hizo un dibujo, no lo estoy diciendo literal, sino que claramente hicieron un dibujo cartográfico, pero cuando vamos a la realidad estamos hablando de, por ejemplo, la tribu o los habitantes de la tribu, como digo bien, de los Tuareg dividido en 5 países, y nos encontramos que la geografía es esto, la mitad del desierto del Sahara, o sea, no toman ni dimensión, no conocen lo que estaba sucediendo o cómo era la geografía del lugar. Por eso es tan difícil respetar estas fronteras, más allá que son impuestas. Lamentablemente, durante las décadas posteriores a las independencias se han visto numerosas guerras civiles y han surgido nuevas formas de colonización. Francia, lejos de alejarse, continúa con una gran colonización económica. 14 países utilizan como moneda el franco CFA, les imponen su plata en Francia, y les que imponen tiene su una paridad con el euro. Mientras tanto, continúa la explotación de los recursos naturales por parte de manos extranjeras. Todas las guerras tienen su tinte económico, es así. Pero el continente sigue siendo sinónimo del subdesarrollo y muchos de sus países tienen enormes índices de pobreza. Surge la duda acerca de la decisión cómo de vive la respetar gente. aquellas viejas fronteras trazadas en Berlín. Si Argentina, vamos a sacar el graf de abajo, si Argentina es un país del subdesarrollo, yo les pregunto, ¿vivir así qué es? ¿Es digno vivir así? Siglo XXI. Bueno, ahora plena pandemia. ¿Es digno vivir de esta manera? Ahora, Europa se repartió este continente ¿para qué? ¿Para esto? No, claramente por los recursos naturales. Claramente por ver quién tenía su supremacía. Más allá de saber por qué sucede, es para pensar. ¿Fue lo mejor para evitar guerras peores? ¿Debería buscarse una solución? Sí. Tal vez la respuesta sea el acuerdo que lograron Burkina Faso y Níger en 2013. Después de décadas de litigios, intercambiaron 18 ciudades y resolvieron las disputas fronterizas. 14 pasaron de Níger a Burkina Faso. Se pusieron de acuerdo. Hicieron el camino inverso. Ambos países se sometieron a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y aceptaron el fallo que dictó. Según tu opinión, ¿qué importancia tiene la delimitación de las fronteras para la historia de los pueblos? Y en África, ¿qué soluciones se deberían buscar para resolver los problemas fronterizos? Déjanos tu comentario más abajo. Muy interesante este canal, les recomiendo suscribirse porque la verdad que es muy bueno. La actividad va a ser muy simple, si bien se las voy a decir ahora, me gusta que aprovechemos estas oportunidades para poder hacer reflexiones sobre el tema. Podríamos hablar de cronologías, de años, siempre me olvido esa conferencia de Berlín, el año 1884-85, yo a veces digo década de 1880 o finales del siglo XIX, porque saben que para mí la historia es pensar, para mí la historia es tener en cuenta otras cosas. Les voy a pedir, para poder adentrarnos en este tema, 2 consignas. Voy a correr un poquito porque quiero que aparezcan por acá. En primer lugar, quiero que ustedes investiguen algún tipo de guerra civil que tenga que ver con el reparto de África o algún genocidio particular que haya sucedido en el continente africano. A ver qué encuentran. Me lo redactan de manera sintética para que yo lo pueda ver en cada trabajo. Y después, más que nada, lo que plantea en el video, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes vieron, ¿por qué las fronteras son injustas? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes lo que van a hacer de manera sintética, pero a manera personal, ¿sí? Comprometiéndose y hacer un análisis profundo de claramente lo que yo coincido, esta injusticia de cómo se impuso el reparto en África, pensarlo. ¿Ustedes la verdad creen que es injusto? Y ustedes me tienen que decir por qué. Así que bueno, les mando un beso enorme. Así que bueno, nos seguimos encontrando de esta manera. Les mando un beso enorme.